quiero que comparemos dos personas que naufragaron y el contexto en el que estaban y por qué sucedió y lo que pasó en ese momento. Y yo quiero que consideremos algo muy importante acerca de estas dos personas que naufragaron. Jonás 1, desde el versículo 1 al 15. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Pero Jonás halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse lejos de la presencia de Jehová. El versículo 4: Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros, dice el versículo 5, tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Eran personas que tenían distintas ideas, distintas mitologías, y cada uno le pedía al Dios que conocía, ¿no? Versículo 7: y dijeron: echemos suertes para que sepamos por causa de quién ha venido este mal. Y la suerte cayó sobre Jonás. Versículo 8: entonces le dijeron: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes. Él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Versículo 10: y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué nos has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, versículo 11: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tómenme y láncenme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre ustedes. Entonces acá tenemos a Jonás, que estuvo durmiendo, que estaba huyendo de la presencia de Dios, que estaba desobedeciendo a Dios porque lo había mandado a predicar a un lugar y se fue a otro. Estaba durmiendo cuando los demás estaban buscando a su Dios falso, obviamente. Y Jonás no estaba buscando a Dios, y él sabía que Dios estaba enojado y sabía que la tempestad había venido por causa de él, y no le estaba importando lo que iba a hacer del barco, ¿no? Supongo que Jonás estaba diciendo: bueno, acá nos morimos todos. Fíjense lo que hacen los otros. Dice: aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Es decir, él les dijo: tírenme, y ellos intentaron que el barco no se hundiera para no tirarlo, ¿no? Y ya llegaron un momento que dijeron: no vamos a poder. Entonces el versículo 14 dice: entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no muramos nosotros por la vida de este hombre. Ellos sabían que no estaba muy bueno tirar a una persona al mar, pero dijimos: bueno, perdonanos, pero lo vamos a tirar. O sea, se estaban portando mejor que aquel que supuestamente conoce a Dios. ¿Le ha pasado a ustedes de ver personas que son mejores que los cristianos, o cristianos que son peores que personas que no dicen ser cristianos? Bueno, acá estaba pasando algo parecido. Y tomaron a Jonás, dice el versículo 15, y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Bueno, entonces, acá tenemos el primer náufrago, ¿no? Náufrago porque lo tiraron del mar. Al final, el barco donde iba Jonás para Tarsis se salvó porque lo tiraron al mar. Después viene ese pez que lo traga y lo lleva a Nínive. Toda esa otra parte de la historia está buenísima. No es largo Jonás, léanlo en su casa, el que no conoce la historia. Pero bueno, lo que nos importa ahora es que Jonás estaba tomando una decisión: desobedecer a Dios. Esa era la decisión que él estaba tomando, y a él no le importaba las consecuencias que su decisión podía tener en otras personas. Y no solamente pensemos en el barco, pensemos en los de Nínive, porque él tenía una misión allá para hacer bien en ese lugar, para decirle: ustedes se están portando mal, y buscar que se arrepientan. Y él dice: no, los voy a dejar que Dios los destruya, porque si ellos no se arrepentían, Dios los iba a destruir. Y tampoco le está importando las consecuencias que su decisión tiene en las personas inmediatamente cercanas, que son los que estaban viviendo con él en el barco o viajando con él en el barco. Y lo importante de esta historia, o de esta reflexión que quiero hacer, es que cuando nosotros hacemos algo, siempre impacta en otras personas que tenemos alrededor. En este caso, si nosotros desobedecemos a Dios, eso va a afectar a otras personas que nosotros tenemos alrededor.
A veces cuando uno piensa, bueno, voy a hacer algo malo, algo que sé que está mal, algo que sé que Dios desaprueba, a veces creemos que si llega Dios a traer algún mal sobre nosotros, nos va a afectar a nosotros y nada más. Decimos, bueno, no sé, si me porto, por decir un ejemplo tonto, si me porto mal en el trabajo, me van a echar y bueno, yo me quedo sin trabajo. Pero que yo me quede sin trabajo afecta también a mis hijos y afecta también a mi mujer. Y también puede afectar la relación que hay con mi mujer. Por ejemplo, un ejemplo que se me vino a la mente ahora, hay miles de ejemplos más. Si yo me emborracho, puedo destruir mi familia. Si yo soy malo, trato mal a las personas, voy a afectar a las personas que tengo a mi alrededor. Va a llegar un punto en que a lo mejor ni siquiera puedo tener relación con nadie, ¿sí? Ni con mi familia, ni con amistades. Y mucho más cuando estamos conscientemente en desobediencia a lo que sabemos que Dios nos pide y nos ha mandado. Dios nos ha mandado a hacer muchas cosas y nos ha mandado a no hacer muchas cosas. Y cuando nosotros desobedecemos a Dios, no solamente nosotros vamos a sufrir las consecuencias de ese pecado y de esa desobediencia, sino que también vamos a lastimar a las personas que tenemos alrededor. Uno a veces piensa vive como que está solo en esta vida y en el barco, pero no está solo en el barco. Y acá tenemos el ejemplo práctico de Jonás, que porque él estaba desobedeciendo, porque él solo estaba desobedeciendo, había un montón de gente arriba del barco que se iba a morir. Se iban a hundir. Porque él estaba desobedeciendo. Y a él no le importó hasta que lo fueron a buscar y lo indagaron y todo eso. Si no, el tipo pasa la eternidad durmiendo en un hueco. Entonces, todo lo que nosotros hacemos desobedeciendo a Dios va a afectar a otras personas, que a veces personas que amamos. Esta es una desobediencia que destruye. Tenemos otro ejemplo en una historia que está en el libro de Josué, donde en el capítulo 6 de Josué, Dios, no sé si han escuchado la historia de los muros de Jericó, se les dice, ¿no? Dios le dice al pueblo de Israel que iban a conquistar una ciudad que se llamaba Jericó, y bueno, hizo todo un procedimiento donde tenían que marchar alrededor de la ciudad, haciendo algunas cosas, hasta que después de una semana, de 7 días, los muros se caen, como una manera milagrosa, digamos, ellos no hicieron nada, simplemente Dios los hace caer y ellos pueden entrar y destruyen y conquistan esa ciudad, porque Dios les había prometido que les iba a dar esa tierra. Y Dios les dijo una cosa, les dijo, ustedes no pueden tocar nada, no pueden codiciar ni tocar nada de lo que hay adentro de esta ciudad. La Biblia le llama, Dios le dice, esto es anatema, que significa está maldito, está prohibido, hay como excomunión conmigo, ¿no? Perdés vínculo conmigo si vos tocas esto o te vas detrás de esto. Le dice, ustedes no agarren las riquezas, no agarren las cosas valiosas que ustedes vean, todo eso no lo toquen, ¿sí? No toquen nada de eso y conquisten la ciudad. Entonces en el capítulo 7, que yo voy a leer un pedacito, hay un hombre que desobedece a Dios. Dice así, Josué 7:1, yo les voy leyendo algunos versículos, dice, Israel pecó, así empieza el capítulo 7 de Josué. Israel pecó porque Acán tomó de lo prohibido. ¿Quién tomó de lo prohibido? Acán, es un hombre, Acán. Sin embargo, el versículo no dice Acán pecó. ¿Quién pecó? Dice Israel. Israel era todo el pueblo, ¿no? Como decir, Argentina pecó porque Germán, se robó un camión. Lo que ese hombre hizo afectaba a Dios, ya miraba a todo el pueblo como un desobediente, ¿sí? Porque una persona hizo algo que él había pedido que no lo hiciera. Entonces dice, Israel pecó porque Acán tomó de lo prohibido o del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Dios se enojó contra Israel. Hasta ahora nadie lo sabe. Dice el versículo 2, Josué envió como 3.000 hombres desde Jericó, este lugar que habían conquistado, a Jai, otro lugar. O sea, envió 3.000 hombres a pelear en otra ciudad. Y dice, los cuales huyeron delante de los de Jai. O sea, esos 3.000 hombres fueron y salieron corriendo porque los otros le empezaron a ganar.
Y los de Jai mataron a unos 36 israelitas y los derrotaron, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció. ¿Qué estaba pasando? Entonces, Josué mandó a 3.000 hombres a conquistar otra ciudad que estaba por ahí cerca. Dios ya no estaba apoyándolos, entonces ellos perdieron y dice que los enemigos mataron a 36 hombres de Israel. Entonces el pueblo desfalleció. Ellos venían invictos, no habían perdido nunca una batalla. Y de repente, como Dios ya no estaba con ellos porque estaba enojado porque Acán había pecado, había desobedecido a Dios, entonces Dios ya los dejó solos y no pudieron ganarle a esos enemigos con solo 3.000 soldados. ¿Y qué pasó? Había pecado un hombre y ¿qué consecuencia hemos visto hasta ahora? No solo la derrota, sino que ¿cuántos se murieron? 36. Se murieron 36 personas porque este hombre pecó. Entonces este hombre cuando dijo, me voy a robar, todavía no hemos leído lo que se robó, pero se robó un lingote de oro, un poco de plata, un vestido, un manto babilónico, dice un vestido muy lindo, o una tela muy, muy cara. Cuando ese hombre tomó eso, él no se estaba imaginando que porque él estaba haciendo eso se iban a morir 36 de sus hermanos coterráneos, ¿no? Compatriotas. Entonces otra vez vemos cómo las decisiones, la desobediencia que yo puedo tener en contra de Dios puede traer daño y consecuencia a las personas que yo tengo alrededor. La puede traer a la iglesia, la puede traer a la familia, la puede traer al lugar donde yo me desenvuelvo. Entonces Josué, que no estaba entendiendo cómo habían perdido esa pelea, le habla a Dios y le dice, Señor Jehová, ¿por qué nos entregaste en las manos de los amorreos? Esta gente de Jai le llama amorreos, para que nos destruyan. Y Jehová dijo a Josué, Israel ha pecado, han quebrantado lo que yo les mandé tomando de lo prohibido. Ahí Dios le cuenta a Josué, que todavía no sabía nada, los israelitas han tomado del dinero que yo les había dicho que no tomaran de Jericó. Entonces ahí se entera Josué y dice, por esto Israel no podrá hacer frente a sus enemigos, no estaré más con ustedes si no destruyen lo que han tomado, le dice Dios. Bueno, entonces después logran encontrar quién era la persona porque lo van buscando hasta que lo encuentran. Y el versículo 24 del capítulo 7 dice, entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, tomaron el dinero, tomaron el manto, todo lo que él había escondido, dice que lo había escondido, había hecho un hueco en la tierra abajo de la carpa de él, donde estaban viviendo. Dice, tomaron el dinero, el lingote, tomaron a sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo lo que tenía, lo llevaron afuera, al valle de Acor, lo llevaron lejos del campamento que ellos tenían. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. O sea, fueron duros, castigando a esta persona, a este hombre. Dios le manda a él, a Josué, que destruyan lo que él había tomado, ¿sí? Ellos no sé por qué mataron hasta la familia de él. Eso no se lo mandó Dios. Pero bueno, tal vez Josué como líder quiso dar un mensaje, como se dice, una declaración, como diciendo acá el que se la manda, lo arrasamos. Esa familia no existe más en Israel, o sea, toda la familia, ese apellido, digamos, dejó de existir. Como para que se tomaran en serio que con Dios no se bromea, ¿no? Ahora bien, ahí tenés otras personas que no dice cuántos hijos tenía, cuántas hijas tenía y cómo estaba formada su familia, pero además de esos 36 hombres murieron también todos los familiares de él como consecuencia del pecado de ese solo hombre. Entonces, una vez más tenemos otro ejemplo muy claro de cómo mi desobediencia a Dios va a hacer daño a personas que yo tengo a mi alrededor. Bueno, ahora vemos, esta fue una desobediencia que destruye. Ahora vamos a ver otro náufrago y vamos a ver una obediencia que bendice. Vamos a leer en Hechos 27 el naufragio del apóstol Pablo. Hechos 27:7 dice, acá está contando Lucas, que va contando porque él también iba en este barco y él va contando lo que iba pasando en ese viaje donde iba Pablo prisionero, lo estaban llevando a otra ciudad donde iba a ser juzgado, ¿sí? Pero Dios ya le había dicho a Pablo, de hecho, vos no te hagas problema que yo te estoy llevando allá porque yo quiero que vos des testimonio de mí
a los líderes, los magistrados, los gobernantes de ese lugar. Era la forma en que Dios iba a hacer que estos gobernantes, ¿sí?, escucharan de Jesús, era que Pablo fuera preso y tuviera que declarar adelante de estas personas, y encima con pasaje gratis, digamos, ¿no? Porque lo estaban llevando preso. No era lindo para Pablo, pero es el medio que Dios utilizó. Entonces, cuenta acá Lucas, dice el versículo 7, navegando muchos días despacio, iban costeando Creta. Era un viaje medio largo y medio complicado que estaban teniendo. Versículo 14, pero no mucho después dio contra la nave un viento... 27:14. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Bueno, dice, estaban navegando y vino un viento muy huracán, casi un huracán, que se llamaba el Euroclidón. Así como nosotros tenemos la niña, el niño, ellos tenían el Euroclidón. Bueno, ese Euroclidón, ese no lo mandó Dios, les tocó, les pasó. Por lo menos no dice como en el otro que Dios le mandó un viento porque estaba enojado con Jonás. Este simplemente dice, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, versículo 15. Y siendo arrebatada la nave, es decir, que se la sacó de control, es como que el viento les capturó la nave. Dice, siendo arrebatada la nave, nos dejamos llevar. Versículo 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¿Se acuerdan que el otro dice que la nave se iba a partir en Jonás? Acá dice, no veíamos ni el sol ni las estrellas, muchos días, era una tormenta, y dice, ya dijimos, ya está, no la contamos, acá hasta que nos muramos. Habían perdido la esperanza de salvarse. Versículo 21. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de ellos, dijo, los exhorto, que significa los animo, los amarreo, es una forma de decir así como que te invito con ánimo, ¿no? Dice, los exhorto a tener buen ánimo, a ponerse de buen humor, digamos, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre ustedes, sino solamente de la nave. Le dice el apóstol Pablo que iba preso. ¿Sí? El preso se aparece y dice, che, quédense tranquilo que no se va a morir nadie, se va a perder la nave, pero no se va a morir nadie. Versículo 23, porque esta noche, o sea la noche anterior, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy, a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Así que tengan buen ánimo, dice Pablo, porque yo confío en Dios que será así como me ha dicho. Y éramos todas las personas en la nave 276. Entonces, se le aparece un ángel a Pablo y le dice, no se va a morir nadie, porque tenés que llegar a enfrentarte cara a cara con César para que hables de mí en frente de César. Y dice, otra palabra muy importante, dice, Dios te ha concedido las vidas de las personas. Eso me sugiere que Pablo había estado pidiendo por ellos, entonces dice, te lo concedo. Este era un hombre que en obediencia, Dios ya lo había mandado, él ya sabía que tenía que llegar a ese lugar. Él estaba ahí obedeciendo a Dios, llevando una vida obediente a Dios, estaba rogando por las otras personas y ahora los está animando a que se queden tranquilos, que Dios no va a permitir que se mueran. Entonces, ese barco probablemente, muy probablemente, iba a terminar perdido, ¿no? Se iban a morir todos. Y no se perdieron las vidas de 273 personas, ¿por qué? Porque estaba Pablo, uno, arriba, que era obediente a Dios. En el otro caso teníamos un desobediente, Jonás, y se iban a morir, no sabemos cuánto, pero se iban a morir todos, porque Dios estaba enojado con Jonás. Se murieron 36 hombres por culpa de Acán, ¿se acuerdan? Y acá se salvan 273 personas, que muchos de ellos eran presos, porque habían otros presos, delincuentes. Habían soldados romanos en ese barco que eran los que habían matado, entre comillas, también al Señor Jesús. O sea, era gente que no tenía nada que ver con Dios. No había buena gente, digamos, en el barquito ese. Pero porque estaba el apóstol Pablo, Dios los salvó a todos. Les salvó la vida a todos. Entonces, acá tenemos el contraste con un hombre que porque servía a Dios, obedecía a Dios, se portaba bien, hacía lo que
lo que Dios le mandaba, esa bendición que él recibía de Dios se desparramaba o les tocaba a otros que tenía alrededor, ¿no? Porque se salvaron todos gracias al apóstol Pablo. Entonces, así como mi desobediencia a Dios afecta a los demás para mal, y a veces destruye la familia, destruye las iglesias, destruye las relaciones personales, la obediencia a Dios también bendice a quienes tengo a mi alrededor, aunque tal vez ni siquiera lo merezcan o ni siquiera sean buenas personas. Pero por mí puedo bendecir y hacer bien a otras personas porque Dios lo va a hacer por amor a mí. ¿Se entiende? Bueno, terminamos la historia para que se sepa cómo termina. Versículo 39 dice: cuando se hizo de día, enfilaron hacia la playa, pero hicieron encallar la nave. El centurión mandó que los que pudiesen nadar saliesen a tierra, y los demás en tabla y cosas de la nave, así todos se salvaron llegando a tierra. Encalló la nave, medio que se rompió, y uno flotando en un tablas y qué sé yo, y otros nadando, llegaron a Malta, que era la isla donde llegaron. Bueno, entonces de esto se trata, de que pensemos en que tal vez por algo malo que yo estoy haciendo y que soy consciente de eso y que sé que no debería hacer, o algo que sé que Dios me demanda y no lo estoy haciendo, yo tal vez estoy lastimando la obra del Señor, la vida de otras personas. Entonces pensar, hacer un autoanálisis, decir, ¿seré yo la causa por la que tal vez hayan cosas que no están funcionando en mi familia? Tal vez no podemos adelantar o crecer en la obra del Señor porque hay algo que yo no estoy haciendo o algo que yo estoy haciendo malo. Y por otro lado, decir qué bueno puedo hacer, qué obediencia puedo tener, de manera que eso que esa recompensa que Dios me va a dar por obedecerle bendiga la vida de otras personas sin siquiera saberlo, ¿no? Porque si yo soy un buen hijo de Dios, probablemente voy a ser, por ejemplo, un buen esposo, un buen padre, y eso va a bendecir a mi familia, aunque tal vez mi hijo sea medio pillo o qué sé yo, él va a tener bendiciones porque yo obedezco a Dios, como pasó en muchos ejemplos bíblicos también, y otros que no. Y tal vez por mi obediencia a Dios, por mi entrega al Señor, Dios pueda bendecir a mis hermanos, pueda bendecir a mi iglesia, porque yo estoy haciendo bien, ¿sí? Obedeciendo y agradándole. Entonces, ¿cómo puedo yo ser una buena influencia? Y ya que estamos con términos marítimos, salpicar a otros, ¿sí? Mojar a otros con la bendición que Dios me da a mí por ser una persona que le honra y lo tiene en cuenta y lo ama y lo obedece. Dice, lo dejo con dos textos más cortitos. Dice 1 Corintios del apóstol Pablo 10:32: no sean de tropiezo ni a judíos ni a gentiles ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio sino el de muchos, para que sean salvos. Entonces el apóstol le dice a los corintios: no sean de tropiezo para otros, no hagan que otros se equivoquen, caigan, les pase cosas malas por ustedes, sino hagan como yo, que dice, a veces ni siquiera me agrado a mí mismo con tal de hacerle el bien a otras personas. Y Mateo 5:14 dice el Señor Jesús: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de una canasta, sino sobre un candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Entonces el Señor Jesús está diciendo: ustedes son una luz en un mundo oscuro, ustedes hagan el bien, obedezcan a Dios, y eso va a resplandecer a los demás, y esas personas van a ser bendecidas por el bien que ustedes están haciendo, van a verlo y van a decir gloria a Dios, van a reconocer lo que Dios puede hacer en una persona y cuánto puede hacer con una persona que se le entrega y le obedece. Entonces, hoy tenemos la oportunidad de elegir entre desobediencia que destruye, a veces desinterés, desobediencia, no nos importa
lo que va a pasar con los que tenemos alrededor porque nosotros nos portamos mal, hablándolo de una manera simple, o podemos elegir una obediencia que bendice, como se dice también, ponernos las pilas con Dios, hacer las cosas bien y saber que eso va a traer bendición en todo el contexto en el que Dios nos ha puesto.